¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos del LITI? Desde acá, desde Querétaro, les saludamos cariñosamente. Estamos aquí comenzando a mandarles, enviarles a grabar la clase de Romanos 8, después de que estudiaron la capítulo 7 con el pastor Jesse Bermúdez. Ahora vemos un capítulo muy hermoso, a donde ahí el apóstol Pablo plantea verdades preciosas, maravillosas, nos da una visión muy amplia, muy hermosa también acerca de la esperanza del creyente. Por eso le he puesto así el título, como título a Romanos 8, la esperanza del creyente. Recordando en Romanos 4, recuerdan que vimos los dos tipos de esperanza en la vida de Abraham, el padre de la fe cuando creyó la promesa de Dios y fue justificado por la fe, cuando Dios le promete que va a tener una descendencia enorme y pues él creyó a Dios, o sea, dice que en ningún momento se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya casi de 90 años, por la matriz de Sara, que también ya estaba muy grande de edad, y al contrario, no se debilitó en la fe, sino se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, sabiendo que Dios era poderoso para hacer todas las cosas que había prometido. De manera que así vamos a ver este capítulo sobre la esperanza que nos da Dios a través de esta escritura y vamos a ver qué es lo que nos enseña en este capítulo el apóstol Pablo. Bueno, comenzando con el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta palabra es muy hermosa, es una palabra sumamente importante, ya que pues sabemos que el ministerio de condenación que tiene el diablo para condenar al creyente continuamente le hace pensar, le hace creer que ya está destituido de la obra, que ya Dios no lo va a usar, que ya Dios no lo ama por sus pecados, cuando el creyente no está establecido en las promesas de salvación, de la justificación, de redención en Cristo, pues entonces estas dardos del maligno en su contra vienen para condenarlo, para atormentar su conciencia. Por eso es importante este capítulo, porque fíjese cómo comienza el apóstol prometiéndonos, diciéndonos, no hay ninguna condenación hay, pero también esta siguiente palabra que dice aquí que hemos visto en clase, una palabra que denota posición, también sumamente importante y clave en el libro de Efesios, en las epístolas. Para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Pero si tú no estás en Cristo Jesús, hay condenación, te está esperando pues el Señor para que encuentres la justificación de tus pecados. Entonces, esta obra maravillosa de Cristo en la cruz es un resultado más de esa justificación que se llevó a cabo a través de el morir juntamente con Cristo. Es una obra que vino a justificar la justicia divina que exigía la muerte del alma eterna del pecador en Romanos 6:23 y en Ezequiel 18:4, cuando dice el Señor que todo el alma que pecare, esa morirá. Pero el apóstol Pablo aquí nos muestra esta esperanza gloriosa de que si tú mueres esta noche o el momento en que Dios te llama a su presencia, pues estaremos yendo inmediatamente a la presencia de Dios, ausente del cuerpo, presente con el Señor, escoltado por ángeles, llegarás al reino de los cielos, al tercer cielo, y ahí te estará el Señor esperando y pues dándote la bienvenida con todos sus ángeles, todos los redimidos que estarán ahí esperándonos, diciéndote, pasa, amado de mi Padre, para que heredes el reino preparado por Dios desde el principio del mundo. Entonces, ¿por qué es que Pablo puede asegurar esto? ¿Por qué no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Bueno, porque al estar justificado el pecado,
pues ya no hay, ya la ley no tiene nada en tu contra, ya se cobró la cuenta que tenía en tu contra, ¿verdad? Esta deuda que teníamos con la justicia divina fue satisfecha con la muerte, ¿verdad? De nuestro alma al morir juntamente con Cristo. Recuerden Romanos 6:7, de ese versículo que dijimos era clave, el capítulo y quizás de toda la epístola. Cuando dijo Pablo, porque el que ha muerto, fíjese bien, otra vez recordando, ¿verdad? Esa bendita palabra, el que ha muerto, dice Pablo, ha sido justificado del pecado. El que ha muerto en Cristo, aquel que ha llevado, pues, su corazón, su fe, su vida entregada a nuestro Señor, pues pasa por el proceso que Dios estableció, que Dios preparó para lograr la justificación del pecador. Vemos entonces en esta preciosa epístola, este capítulo, cuando habla de la palabra condenación, encontramos aquí la palabra katakrima, que es una palabra griega, ¿verdad? Que se empleaba exclusivamente en las situaciones judiciales. Y es la palabra griega katakrima, es contrario opuesto a lo que la palabra justificación representa y significa. Esta palabra justificación es lo contrario a esta palabra katakrima, condenación. Entonces, es una palabra empleada en los altos tribunales, a donde los jueces pues, emiten su veredicto de culpabilidad o inocencia, ¿verdad? A los que son juzgados. Y pues el juez, ¿verdad? Entonces se dicta un castigo, su veredicto puede establecer castigo o justificación, dependiendo pues todas las pruebas, los testigos, los testimonios, etcétera. Entonces es una palabra muy importante que denota entonces pues esta liberación de la condenación eterna, de la condenación y el juicio eterno de la muerte del alma. Bueno, recordarán también aquí en Juan 5:24, cuando el Señor Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, él también aseguró, el Señor Jesucristo estableció las bases de la justificación, estableció el resultado glorioso del veredicto del juez cuando alguien es justificado en la sangre de Cristo. Dijo Jesús, el que cree al que me envió y tiene vida eterna. Oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, otra vez lo vuelve a repetir el Señor Jesús ahí en ese texto de Juan 5:24. Y ningún pecado que cometas, ya sea hoy, en el presente o en el futuro, pues nunca se vaya a contar en tu contra, porque todo el castigo pleno fue pagado en Cristo. Entonces es una promesa que no solamente Pablo le escribe ahí en Romanos 8:1, también en Juan 5:24, el Señor Jesucristo también la estableció. Pero veamos cómo es que vino la condenación. ¿No? Dice Romanos 5:16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente, fíjese, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Noten que no dice que muchos pecados fueron los que nos condenaron, sino uno solo, el pecado de Adán, ¿verdad? Con el pecado de Adán trajo la muerte y después la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, para la catacrima del pecador bastó solamente un solo pecado. Y dice Jesús, pero el don de la salvación vino a causa de muchas transgresiones.
para la justificación. Y lo vuelve a repetir acá en el versículo 18, lean ustedes, como dice el apóstol Pablo, así que por la transgresión de uno, ¿quién es este uno? Adán. ¿Qué cosa vino por esta transgresión de Adán? Vino la condenación, pero acá vino, dice Pablo, a todos los hombres. La condenación vino a todos los hombres, ¿verdad? Pero de la misma manera la justicia vino a todos por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justicia de vida. De manera que podemos entender que al caer Adán, bueno, entonces la condenación ya pesaba sobre toda la humanidad. Ya este juicio por el pecado que trae la muerte eterna del alma del pecador, pues vino a consecuencia de un solo pecado, de la transgresión de Adán. Entonces, dice esta versión un poco antigua, por tanto ya no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Verdad que glorioso también que esta pertenencia, esta obra maravillosa que trajo el Señor con su sacrificio, pues esta salvación eterna de nuestra alma, en la cual estaba condenada, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver algunos textos, recordaremos del capítulo 7 que ustedes acaban de ver, ¿verdad? Como la palabra, cuando usa Pablo la palabra porque no hay ninguna condenación para los creyentes, para los que están en Cristo Jesús. Esta palabra por qué introduce la razón. Hay una razón que vimos pues, que se debe a la obra de salvación, de redención de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios reemplaza esa ley de pecado y de la muerte. Lo vamos a ver ahora en los siguientes versículos del capítulo 8. Pero recordaremos aquí el versículo, capítulo 7, versículo 5 de Romanos. Dice la palabra, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Y luego en el versículo 13, de ahí mismo del capítulo 7 de Romanos, se pregunta Pablo, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, contesta Pablo, porque si no el pecado para mostrarse pecado, ¿verdad? Para mostrarse pecado produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, la palabra por qué introduce la razón por la que no hay condenación para el creyente, ¿verdad? Y esta ley que vamos a leer en el versículo 2, que trajo la libertad de la condenación de la ley y del pecado, pues es precisamente por algo que los judíos, pues cuando se les predicaba el evangelio, no entendían, pues más se jactaban y decían, ¿cómo? O sea, nosotros condenados para nada, nosotros somos el pueblo de Dios, Dios nos escogió para ser su pueblo, además recibimos también la circuncisión, recibimos salvación porque Dios nos entregó la palabra, los mandamientos, etcétera. Entonces acá en el versículo 27, el apóstol Pablo les dice a los judíos, ¿dónde pues está la jactancia? Es decir, judíos, ¿ustedes de qué se jactan? Está excluida, o sea, no tienen nada de qué jactarse, porque por las obras no viene la justicia divina, sino por la ley de la fe. Esta ley de la fe que trajo el Señor Jesucristo a través de lo que Él logró en la cruz del Calvario. La ley de la fe. Entonces, con todo el que se jactaban de ser el pueblo divino, pues Pablo les tuvo que explicar en qué consiste pues la redención, la justificación y las doctrinas claves de la salvación del alma. Bueno, vemos aquí entonces este pasaje también de Romanos 7:12, cuando
cuando habla de que la ley es buena, el apóstol Pablo, la ley es buena, es santa, es justa, y el versículo también de Romanos 7:5, que dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Y el versículo 13 dice luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Esta ley del espíritu de vida de la que habla aquí el apóstol, pues es una obra que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, que trajo la vida, que al ser creada en el universo, Dios trajo la vida a los animales, a la naturaleza, al ser humano. Y bueno, el Evangelio habla de esta vida eterna que trajo Dios a través de la ley de la fe. Vemos que esta ley del pecado que nos menciona, ahorita lo vamos a leer, en el versículo 2, la ley del pecado de la muerte, pues aunque es buena, santa y justa, porque es algo que pues tiene propósitos también santos y justos, pero por ser tan débil los sacerdotes y los hombres a quienes les fue entregada pues este mensaje, esta obra de obras, ¿verdad? Pues solamente podían producir pecado y muerte. Entonces, ya vemos como el versículo 12 de acá de Romanos 7, pues asegura que la ley es buena y el mandamiento santo y justo y bueno. Bien, vamos a ver ahora sí el versículo habla el Espíritu Santo cuando habla de que la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida, que es una ley mucho más poderosa que la ley del pecado y de la muerte. Es tan poderosa que logró, como vemos acá, romper las cadenas que nos tenían atados al pecado, a los vicios, a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Esta ley del espíritu de vida fíjese en quién está, dice aquí, el espíritu de vida otra vez, la palabra en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La ley del espíritu de vida estaba en Cristo Jesús. Este espíritu de vida era el espíritu que estaba en Jesús cuando él recibió al Padre, el quien moraba en toda su plenitud, en nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu, Dios, el Padre es Espíritu, cuando le dijo a la samaritana, Señor Jesucristo, Dios, o sea, refiriéndose al Padre, el Padre es Espíritu y es un Espíritu Santo. Es el Espíritu de vida que estaba en Cristo Jesús. Lo vamos a ver más adelante en el capítulo 8. Dice Pablo cuando se lamentaba, recordarán ustedes en el capítulo 7, cuando él le decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues aquí mismo se contesta, ¿verdad? Y dice, el espíritu de vida, pues me ha librado ya. Esta ley del pecado, el que se lamentaba en el capítulo 7, dice que es el espíritu de vida el que nos libra de esta ley, no solamente de pecado, sino también de muerte, que está dentro del cuerpo del creyente y que, bueno, hacía que Pablo, nosotros, ¿verdad? Hacemos lo que no queremos, decía Pablo, eso hago. Y encuentro esta ley que está en mí, que es una ley, pues que me lleva cautivo, ¿verdad? A la ley del pecado. Pero es entonces en Cristo, hermanos, es en Cristo en que recibimos esta libertad del pecado y de la salvación también de la muerte eterna. Esa es la obra maravillosa que logró nuestro Dios y Padre a través de Jesús. Bueno, y continuando con el versículo 2, ahí lo puede leer en su Biblia,
Y dice el apóstol Pablo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, no dice me librará, sino me ha librado. Este verbo es muy importante, ¿verdad? Que vean ustedes en qué tiempo está. Me ha librado. Está en el tiempo presente. Me ha librado, se me libró en el pasado y ahora soy libre, tiempo presente. ¿De qué? ¿De qué? De la ley del pecado. Y dice Romanos 6:18, libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Y acá en el versículo 22 dice, más ahora, dice Pablo, más ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, pues tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, esta ley del pecado que vieron en su clase pasada, que dice Pablo, mora en mí. El mal está en mí. Esta ley del pecado está en nuestros miembros, hermano. Y Pablo le aseguraba, con la carne sirvo a la ley del pecado. Entonces, por eso vamos a ver que también asegura Pablo que este cuerpo está muerto por el pecado. Pero vemos entonces, a la luz de estas verdades, que nuestro peor enemigo está bajo nuestra propia cabeza, ¿no? Está ahí activo, vivo y activo, pues llevándonos cautivos como a Pablo. ¿Cuántas ocasiones te has sentido tú incapaz o en tu vida cristiana que has querido hacer muchas cosas para Dios y no has podido por cómo te impide esta ley del pecado, viceversa, que te hace hacer lo que tú no querías? Entonces esa ley que opera dentro del creyente, en su carne, no en el alma, porque el alma ya fue regenerada, y es un alma engendrada por Dios. Recuerdo a Juan 1, 12 y 13, no fue engendrada por carne ni sangre ni por voluntad de varón, sino por Dios. Esa alma eterna que Dios engendró en nosotros está morando en este cuerpo de muerte. Gracias a Dios que no está integrada a la carne, está integrada al Espíritu de Dios. Se unió nuestro espíritu y nuestra alma al Espíritu de Dios, dice Pablo en Corintios, porque el que se une al Espíritu, un espíritu es con él. Entonces este Espíritu de vida en Cristo Jesús ya nos ha librado de esta ley del pecado. Y pues lo interesante es ver cómo va explicando Pablo de qué manera pues esta libertad gloriosa de los hijos de Dios del pecado, de esta ley del pecado, aquí en vida, tú puedes ser librado de la pornografía, del alcohol, de las drogas, del mal carácter, de tus tendencias pecaminosas, de vivir en amargura, en miedos, en temores. Puedes ser librado de todo eso de la manera como Pablo lo explica, porque él ya experimentó las dos cosas. Cuando estaba acá, como dice, atado a la carne, sirviendo a la ley del pecado, pues después, cuando él empezó a experimentar el poder de Dios, cuando él empezó a conocer al Señor Jesús, después de haber sido un rebelde durante muchos años que llevaba arrastrando a los cristianos a los tribunales, cuando se convierte, pues Dios empieza a obrar en su vida, le empieza a revelar verdades y empieza a entender la menorá, empieza a entender pues todos los símbolos del tabernáculo, empieza a entender todo el Antiguo Testamento, empieza a entender las profetas, los salmos, y es entonces cuando empieza él a experimentar pues el poder que hay en todo eso para ser librados en vida de esta ley del pecado. ¿Sí? Muy bien, ahora el siguiente texto que nos dice, bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad? De qué manera esta obra del versículo 2, podemos reconocer ahí dos obras que lleva a cabo el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo.
esta obra que el Espíritu Santo, pues al redimirnos, empezó también a trabajar en nuestro andar cristiano y nos empezó a llevar pues de la mano, ¿verdad? Como un ayo antes de ser maduros, dice Pablo, pues necesitamos maestros, necesitamos un pastor, necesitamos un líder que nos guíe en los primeros pasos de nuestra vida cristiana para poder ir creciendo y madurando. Pero en este andar, pues Pablo se da cuenta que esta ley del pecado que nos tenía atados, pues puede ser vencida. Y esto aquí lo asegura claramente, la ley del Espíritu en vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así es que ahora en versículo 4 dice Pablo, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Mediante el cuerpo de Cristo fuimos salvados también de la ley de la muerte. Es la segunda ley que opera también en todos los incrédulos y que los lleva cautivos, no solamente a vivir en el pecado atados y condenados a tantos vicios y a tanta destrucción, sino que también los lleva finalmente, si no se convierten al Señor, si no se arrepienten, regresan a Dios por la fe, pues entonces van a seguir en esta cautividad y en esta condenación. Dice Pablo, pero ahora estamos libres, ¿verdad? Por haber muerto a esta ley. Entonces, al morir juntamente con Cristo, la ley divina que nos estaba esperando para cobrar la cuenta que teníamos pendientes con ella, pues al morir juntamente con Cristo, nuestra alma pues fue matada y entonces el alma que pecare esa morirá, ya murió, entonces quedamos libres también de esta ley, la ley de la muerte. Vamos a tener aquí una pequeña pausa, hermanos, y regresamos en unos momentos.